¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Debates por Canal U. En algunos días nada más, la Argentina se prepara para recibir a los jefes de Estado y jefes de Gobierno del G20. Buenos Aires está preparada ya hace mucho tiempo para recibir a todos los mandatarios. Grupo que empezó con los países más industrializados, un grupo pequeño, grupo de los 7 más Rusia, y que después se fue ampliando por diversas circunstancias que también vamos a analizar o tratar de analizar en este programa. Hagan una prueba nada más. Métanse a algunos de los buscadores de internet y pongan G20 Argentina y van a ver que prácticamente se habla de una ciudad sitiada, de lo que va a tener, lo que va a vivir la ciudad de Buenos Aires en los próximos días, del despliegue de fuerzas, de todo lo que implica ese operativo de seguridad. Si bien vamos a estar hablando de eso, pero nos vamos a correr un poco de ese lugar para tratar de hablar y tratar de entender un poco qué es el G20, para qué sirve, sirve para algo, son meras declaraciones, realmente se cumplen los compromisos que allí se formulan. Bueno, de eso vamos a estar hablando en este Debates por Canal U. Hemos invitado obviamente a especialistas, vamos a tratar de ir desglosando las diferentes cuestiones, porque son más de 50, 60 reuniones que va a haber, van a estar los jefes de Estado, van a estar ministros de los diferentes países. Bueno, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se compone? Todo lo que tiene que ver con el G20, vamos a charlarlo aquí en Debates. Comenzamos de esta manera. El G20 es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Bueno, y se viene el G20, algo inédito para la ciudad de Buenos Aires, un operativo como nunca se ha visto que va a afectar la vida de todos aquellos que vivimos en esta ciudad o muy cerca de esta ciudad. Tenemos que convivir con esto que ya se nos viene. Sabemos que en el G20 se intenta generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y de desborde. El jueves ya, línea B y H tienen un servicio reducido, pero atención, porque todas las líneas, el 30 y el 1, no van a funcionar. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. Para que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales o gremiales que quieran estar en contra del G20 lo hagan, pero que nos permitan hacer un trabajo para aislar absolutamente a estos grupos violentos. No va a haber ni trenes ni subtes el viernes 30 de noviembre, estamos hablando, y el sábado 1 de diciembre. ¿Y qué pasa con el Metrobús del Bajo y 9 de julio, cortado del 29 al 1? El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. La 25 de mayo, cortado del 29 también al 30. Y desde el jueves 29 de noviembre, Aeroparque estará cerrado. Terminal de Retiro cerrada del 29 al 2. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas, porque no lo vamos a permitir. Y en lo posible evitar, por supuesto, la ciudad entera, evitarla si es posible. Sí, pero claro, ¿quién puede? A veces no se puede. Comenzamos de esta manera con Debates. Vamos a presentar a nuestros invitados. Pablo Díaz Almadas, docente de Ciencias Económicas, integrante del colectivo de Pensamiento Crítico en Economía. Gracias, Pablo, por estar. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Gonzalo Fiore Beani, ya ha venido algunas veces por aquí, abogado de la Universidad de Lomas de Zamora, maestrando en Relaciones Internacionales. Gracias por estar, Gonzalo. Gracias a vos por la invitación. Y Carlos Pereira Mele, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica, analista político y especialista en geopolítica sudamericana. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero que se me ocurriría, porque tiene que ver con la presentación y también con este tape primero que vimos, hablando de esta Buenos Aires sitiada y de la seguridad, obviamente que es interesante, van a venir mandatarios de todo el mundo, todos los perímetros que se crean de seguridad, pero digo,
¿Qué es el G20? ¿Por qué se integra de la manera que se integra? Hay una coyuntura política mundial que hace que se amplíe ese grupo de los países más poderosos. ¿Cómo explicamos qué es ese G20 y para qué sirve? Si podemos explicarlo en pocas palabras, ¿no? Sí. A mi entender, el G20 fue el reflejo, en su momento, de una realidad de lo postsoviético. 1999, había implosionado la Unión Soviética y estaba el triunfo del modelo capitalista total y Estados Unidos lanzó su proyecto globalizador. En ese marco inserta una serie de instituciones y grupos que va a ir consolidándolos. Vos dijiste muy bien, el G7, que son prácticamente los países industrializados occidentales, que luego se les van incorporando otros países a medida que forman parte de una estructura internacional de poder de esa realidad. Ahora, han pasado muchos años ya. Y 99 estamos a casi 20 años. Casi a 20 años. Del primer impulso. Y hoy en día nos encontramos con un G20 en el que las pautas que se habían dado al principio están básicamente totalmente subvertidas. Y lo vamos a ver reflejado en esto. Ya Estados Unidos no es el hegemón máximo que tenía en 1999, tiene opositores, tiene grupos de poder dentro de sus mismas estructuras, y este año ya hemos visto un ejemplo, el fracaso del G7, porque el fracaso del G7 en Canadá se dio justamente porque Estados Unidos ha cambiado su posicionamiento político y los ha dejado a sus socios como desubicados en esta nueva realidad. Y ahora es lo que vamos a ver vislumbrado acá. Fíjate que viene Donald Trump 24 horas nada más. Sí, hoy, exactamente. Hoy el mundo ha cambiado, la realidad esa que decías vos, por supuesto, ya la globalización no es algo indiscutido, algo que avanza sin discusiones, hoy se discute y justamente uno de los países que más la pone en discusión es el que la impulsó, que es los Estados Unidos, con la figura de Trump. Y se da la paradoja de que China, por ejemplo, es uno de los países que más está impulsando la globalización hoy, como potencia contrahegemónica de los Estados Unidos también. Se da vuelta eso, Se ha dado vuelta. Se da vuelta, digamos, el Estados Unidos globalizador y prédica de políticas liberales, hoy está hablando de proteccionismo, ¿no? Así es, y varios países europeos también lo están haciendo. Corriendo la misma tendencia. Creo que en ese aspecto hay que ver las evoluciones de los países europeos, que la Unión Europea, luego del retiro de Inglaterra con su Brexit, ha entrado en una crisis muy profunda. Lo hemos visto hoy mismo con el asunto de que España se ha enfrentado con Inglaterra por el asunto de Gibraltar. Theresa May, no sé cómo viene esta reunión, si no viene súper debilitada porque le han renunciado a la mitad de su gabinete, está en contra del acuerdo del protocolo previo del acuerdo de la retirada. O sea, realmente estamos viviendo otra situación. Totalmente. Que nada que ver cuando Estados Unidos manejaba el 100% de los hilos. Hoy en día, como dijo acá el colega, está China y hay otro gran jugador, Rusia, que no hay que dejarlo afuera. Entonces, hoy en día, lo que hace 20 años atrás había un solo jugador que daba los naipes, digamos, para hablar coloquialmente, a todos los que estaban en la mesa. Hoy en día parece que uno da los naipes, otro tiene la banca, otro discute que tuvieron mal dados los naipes y el poder se ha transformado en multipolar con base en 3 ejes: Washington, Pekín y Moscú. Te freno ahí para pedirle una primera opinión a nuestro otro invitado. ¿Pablo? Bien, yo creo que si bien es cierto que algunas cosas van cambiando a lo largo del tiempo, quizá yo podría decir que hay algo que se mantiene, porque si uno habla o uno ve, digamos, quiénes son estos representantes de los distintos países o las distintas potencias, incluso también tienen participación organismos internacionales en las reuniones del G20, son, digamos, aquellos que representan el 85% del PBI mundial, 75% del comercio. Es decir, estamos hablando de los responsables de los países del capitalismo mundial. O sea, este capitalismo mundial que más o menos en algunos países se da
a través de un acercamiento a la estrategia neoliberal, otros menos, pero que tiene como estrategia, digamos, ese capitalismo para poder lograr la acumulación necesaria a partir de la explotación laboral, modificar ciertas regulaciones en los países donde necesita actuar, digamos, ese capital. Entonces, puede ser que a lo largo del tiempo se vaya modificando, si se acaba el multilateralismo y ahora tenemos más bien, digamos, tratados bilaterales, bueno, son cosas que se van modificando, pero en definitiva yo creo que apuntan a esto mismo, ¿no? Que las corporaciones lo que intentan hacer es continuar con su objetivo de acumulación y, bueno, en estos espacios encuentran, digamos, la voz y si uno ve la agenda de G20 está, digamos, articulado, ¿no? para que haya más explotación. Ellos hablan, digamos, de muchas cosas, ¿no? De alimento, de alimentar a la población, de muchas cosas, pero ellos son los responsables, o este capitalismo, digamos, ellos son los responsables de este capitalismo que nos ha llevado a que haya hambre, que haya exclusión, que haya degradación del medio ambiente. Sí, un dato del 2017, por ejemplo, es que el 52% de la riqueza del mundo fueron percibidas por el 1% de la población. Sí, y las declaraciones, digo, por eso preguntaba al principio, las declaraciones sirven para algo, las declaraciones lo contienen. Los voy a invitar a ver cuando el presidente argentino asumía justamente la presidencia del G20, esto es noviembre del año pasado, hace casi justo un año. Algunas de las palabras, algunos de los subrayados de Macri, vamos a hacer una expresión regional, habla de América Latina, sin seguir los intereses de otros, están escuchando bien, y con una inserción inteligente al mundo. Véanlo. Y queremos ser la expresión de toda una región, no solo de nuestro país. Por eso vamos a poner en el centro del G20 las aspiraciones y preocupaciones de esta región en desarrollo, que está ansiosa por nuevas oportunidades. Vamos a mostrar que podemos sumarnos a una conversación global sin alzar la voz enojados, pero tampoco sin seguir pasivamente los intereses de otros. Nuestra mirada desde el sur en el siglo XXI puede ser un puente en la diversidad. Y el desafío es estar a la altura de estos eventos, es generar las condiciones para lograr una discusión amplia y plural. Por eso la presencia de ustedes acá es una invitación a ser protagonistas de nuestra inserción inteligente al mundo, inserción inteligente al mundo. Y lo repite el presidente argentino, inserción inteligente al mundo, hace un año. Sí, yo creo que más allá de que recién conversábamos si estas reuniones tienen o no algún impacto o sirven para algo, me parece que en cierto sentido, cuando uno lee las declaraciones del G20 en materia económica, este gobierno de Cambiemos hace, digamos, de buen alumno en ese sentido, intentando cumplir todo esto que se está mostrando al mundo. No sé si le sirve de pantalla, por ahí buscará traer inversiones, la verdad que no lo sé, pero cuando uno ve, por ejemplo, el mundo del trabajo que ponen, de un trabajo con miras hacia el futuro, estas palabras, digamos, inteligente, pero uno no sabe bien qué es lo que quiere decir. Cuando uno ve las políticas concretas, vayamos al caso de Macri, porque en el G20 se habla de la relación entre futuro laboral y mundo de la tecnología, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos viendo acá en la Argentina este proceso, digamos, de las trabajadoras y trabajadores de las plataformas digitales, ¿no? Y todos los problemas que encuentran en esa, no sé, trabajo inteligente, llamémosle, pero en realidad esconde detrás un sistema de precarización, ¿no? de intentar escaparle a esas regulaciones que fijan ciertos pisos mínimos para bueno, los beneficios que puede obtener o los derechos, ¿no es cierto?, de las trabajadoras y los trabajadores. Sí, a mí me llamó la atención, digo, escuchándolo de vuelta y atentamente a Macri, cuando decía
no vamos a seguir los intereses de otro, Sí. foráneos, digo, lo estaba diciendo hace un año, digo, si uno revisa un poquito nada más este año, la llegada de Argentina al Fondo Monetario Internacional, que también es participante, Sí, sí, digamos, claro. como Sí, también el Banco claro. Mundial, como también Sí. otros organismos multilaterales de crédito, bueno, ha hablado de una inserción inteligente al mundo, digo, Sí, ¿cómo la...? yo creo que la política internacional del gobierno es para un mundo que ya no existe, y mucho menos de la asunción de Trump. Es un mundo que a lo mejor podría haber andado bien entre el 91 y el 2010, pero ya no existe más. Cuando las potencias, incluso Con potencias... sus costos, digo, porque lo tuvimos Sí, desde sí, el ya 91 tuvimos sus hasta, costos hasta el también. 2000, ¿no? Sí, Digamos, por supuesto. La inserción de Argentina, a su manera, Sí, por supuesto. tuvo sus grandes costos, ¿no? Claro, pero incluso en ese momento podía llegar a tener cierta coherencia, más allá de los resultados que todos Claro. conocemos, pero ahora ni siquiera tendría coherencia porque la potencia hegemónica de la región, que podría ser Estados Unidos, va por otro lado, y la Argentina busca otro tipo de política internacional. Por ejemplo, según datos de la OMC, hay restricciones a las importaciones por más de 48.000 millones de dólares en países que van a participar del G20, y Argentina abre las importaciones indiscriminadamente. Entonces va incluso en contra de los mismos países hegemónicos del G20. Volvemos al, digamos, la vuelta, como pregonan desde el gobierno, digo, se hace de mala manera y en un mal momento. Sí, yo creo que equivocadamente hacen una interpretación de un mundo que no existe, como dice acá mi colega. Ahora, pero, también perdón, digo, esa de mirada inserción sur quisiera saber yo. de la que habla Macri, digamos. ¿Cómo? ¿Por qué le habla de una mirada desde el sur? Pero digo, ¿desde dónde se expresa en el gobierno argentino esa mirada desde el sur para meterse? Sí, digo, yo no la estoy viendo, no sé. Discursivo, quizás. De lo discursivo puede ser, pero en los hechos reales, concretos, la Argentina no está inserta en un proceso de integración sudamericana. Ha roto todos los esquemas que se habían tratado de imponer. Ha destruido la UNASUR. Él es uno de los principales responsables, sabiendo que es una de las únicas herramientas que cuenta América del Sur para enfrentarse a un hegemón que ahora ha variado totalmente su posicionamiento y que quiere solamente subordinación, quiere aplicar un nuevo plan Monroe de América para los americanos, con una nueva metodología que vos al principio lo iniciaste, el tema de seguridad. Es para la agenda estadounidense del Grupo Trump, porque Trump no es solo, Trump es el nacionalismo industrialista norteamericano, Claro. ¿no es cierto? Es únicamente que las Américas hagan lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo internacional. Y para eso prácticamente no hacen falta ya ni fuerzas armadas. Para eso hace falta gendarmerías especializadas, y ellos darían el know-how, digamos, para que esto se lleve adelante. En los hechos concretos lo hemos visto muy bien delineado. ¿En qué forma? Las reuniones de Bullrich con el De Patricio Pentágono Bullrich, sí, con el y Pentágono. el Comando Sur, y que luego se sumó el actual ministro de Defensa, Aguad, que tuvo la mala suerte que en su viaje a Estados Unidos se le hundió el submarino. el Ara San Juan. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿con qué vinieron? Con esa metodología nueva, que es lo que tienen que aplicar los ejércitos sudamericanos. Ahora, Por eso también representantes... los cambios en legislación en Pero materia de por seguridad. supuesto, digamos. por esto de supuesto. agitar fantasmas también de supuestos miembros de Hezbollah. Exacto. De que hay terrorismo islámico en la triple frontera. Sí, que hace 15 años que el Comando Sur habla de que en la triple frontera está Hezbollah, Sí. y que hay comandos dormidos esperando el momento para el gran ataque. Y hasta el día de la fecha es la zona más monitoreada de Sudamérica por la inteligencia brasilera, argentina, paraguaya y norteamericana, porque durante el gobierno de Kirchner se llegó a un acuerdo especial con la potencia norteamericana en el que se creó una especie de subgrupo que controla esa región, y hasta la fecha no hay ningún hecho comprobable concreto, cierto, de decir que ahí existen grupos terroristas internacionales. Sí, podría darnos una pauta, digo, un paquete con sábanas encontrado por el cual se evacuó Aeroparque. Sí, una, Sí, digo, eso Sí, forma pero- parte de una metodología de aplicar terror. Pero parece, digo, en algo tan serio quizás,
Parece algo burdo ese tipo de cosas, ¿o no? Digo, no sé Sí, qué opinan además se de eso. asimila todo como si fuera un gran fantasma Hezbollah, que en realidad es un partido político del Líbano. Del Líbano, una milicia política Sí, que y no- religiosa. Y También, eso es religiosa, cierto. que tampoco tiene grandes ramificaciones en el exterior, no es el ISIS, no es Al Exacto, Qaeda. no es Al Qaeda. Pablo, Yo creo entonces, que si uno mira esto, cómo impacta en la vida cotidiana de las personas, y a mí me da para decir, o voy a opinar así, que digamos toda esta cuestión de fortalecer, yo diría, el aparato represivo, no importa si... buscando qué enemigo interno. Exactamente, no importa qué pasa en ese sentido, sino que sirve, digamos, obviamente que cuando un gobierno establece una serie de políticas que son antipopulares, perjudicando ciertos derechos conseguidos a la población trabajadora, a las clases populares, bueno, eso obviamente va a enfrentar una negativa, ¿no? Y entonces para eso se necesita con distintas herramientas discursivas decir por qué, digamos, se va a incrementar, por ejemplo, el presupuesto en la seguridad, ¿no? que ellos llaman. Podría decir varias cosas. Nacho Levy en Claxo decía que este es, dice, el paisaje de sus reuniones. Toda una militarización, vaya, ¿no? Pero por este sentido, ¿no? Porque vienen a traer políticas, digamos, que son antipopulares. Y tenemos los casos, como revela Correpi, digamos, de los casos de gatillo fácil, y ahora yo me enteraba, digamos, de una persona que estando en una toma en La Matanza parece que muere también, digamos, por la bala de un policía. Entonces creo que no sé si está... Sí, no es inocente el aumento de las políticas represivas y la búsqueda para justificarlo. Claro. Está claro. Les propongo hacer un cortecito, nos vamos a la pausa, primer corte en debates, y ya seguimos hablando sobre, no solamente sobre el G20, sino sobre todo lo que rodea a este G20 Argentina que se va a dar en los próximos días. Ya venimos.